Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es habilidades sociales en las personas TEA. Les recordamos que este programa, El Baúl de Pinocho de Epigo por www.youtube.com/RBP Digital, y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniak Vinaroz de España. Los seres humanos somos seres sociales innatos. Por eso nos resulta imprescindible poseer capacidades que nos permitan relacionarnos con nuestros iguales. Las habilidades sociales son consideradas un conjunto de capacidades o destrezas que nos permiten poder desarrollar un repertorio de acciones y conductas que hacen que las personas se desenvuelvan en el ámbito social. Pero estas habilidades son muy complejas, ya que están formadas por un amplio abanico de ideas, pensamientos, creencias y valores que son fruto de aprendizajes y de experiencias. Esto va a provocar una gran influencia en las conductas y actitudes que tenga la persona, en su relación e interacción con los demás. Es decir, son capacidades que todos tenemos para comprender en el contexto en que nos desenvolvemos y nos adaptamos. Entonces, ¿qué pasa con las habilidades sociales en los niños con TEA? Su dificultad para entender las relaciones y situaciones sociales hacen que ellos fallen en estas habilidades sociales. Pero hay que tener claro que esto no significa que no quieran tener amigos, relacionarse, jugar o vincularse con sus iguales, sino que sus dificultades no se lo permiten. Es por eso que el día de hoy hemos invitado a Ruth Jordán. Ella es psicóloga clínica y máster en necesidades educativas especiales y atención temprana. Bienvenida, Ruth, a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ruth, ¿por qué se les dificultan las habilidades sociales a las personas TEA? Bueno, justamente esa es una de las áreas más importantes en el autismo, y es que primero hay que decir que el autismo es una condición. Ya hay varios textos, varias personas, varios criterios en los que se especifica que el autismo es una enfermedad. Realmente para mí como profesional es una condición, es una manera de ver el mundo. Y en ese sentido, pues al entender que todos somos diferentes, la visión de ellos por consecuente. Ahora, en el tema de las habilidades sociales se da justamente porque el autismo tiene que ver con el desencuentro de las otras personas, ¿ya? Entonces, de por sí, esa dificultad no genera ese puente de interacción que uno quiere hacer con los demás, que realmente es un hito comunicativo desde que uno es bebé, ¿ya? Desde que viene del nacimiento, el bebé se expresa en la sonrisa social, en la mirada hacia la madre, en el tipo de juegos que hacen, ¿no? Ese es uno de los factores primordiales. Por eso, parte de la evaluación, uno siempre se fija si hay contacto visual, porque el contacto visual es lo que realmente también nos permite conectar con otra persona y hacer sentido de que estamos prestando atención y hay una persona delante de nosotros. Eso no ocurre con el autismo, y eso es justamente uno de los factores primordiales a trabajar. Por eso las habilidades sociales se enmarcan mucho dentro de ese contexto, ¿ya? De la dificultad de comprender cómo se manejan las personas, cómo hablan, sobre los sentimientos, sobre las cosas que les dicen, ¿no? Y expresar sus emociones puede ser un impedimento para las habilidades sociales. Por supuesto, porque, a ver, ¿qué ocurre? Podemos ir incluso por edades. Si estamos en una educación inicial
y tenemos a un niñito de 3 años. Ya, para el momento de los 3 años tiene que haber un lenguaje de frases cortas. Por ejemplo, decir, quiero ese juguete, eso no me gusta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando no tenemos un dominio o al menos una noción de las habilidades sociales? Yo no puedo expresar que tengo ese malestar, ¿ya? Justamente como el autismo se engloba en las partes de las necesidades activas especiales, hay ocasiones en las que los niños no tienen una dificultad cognitiva o de aprendizaje en sí, pero sí de la forma en cómo lo aprenden, ¿ya? Entonces, digamos que tienen que hacer un trabajo en hoja y de pronto esa estructura de la hoja como tal les genera frustración, ansiedad. Entonces no logran, digamos, plasmar el conocimiento que ellos tienen, pero por el contrario lo hablan. Ya, lo mismo pasa con el tema de las emociones. Ellos no pueden a veces encajar muy bien qué emoción están sintiendo. Y a veces su reacción realmente, por lo general, es de grito, de llanto, de ataques de ira, que a veces las otras personas las toman como actos desafiantes, como digamos, malas crianzas, cuando realmente hay algo más de fondo, ¿no? Justamente por esta dificultad. Ellos no pueden decir, estoy triste porque, o sea, no puede haber esta parte de la justificación y básicamente eso es lo que se construye en una terapia. Y eso pasa, ¿no? Los chicos saben hacer muchos berrinches en la familia, lo primero que dicen es, oye, ese niño tienes que corregirlo, ¿qué pasa? Entonces, sí, viene el sí, juzgamiento sí. familiar. Y esa es otra parte sumamente importante, Jessica, porque es que sabes que justamente los papás, yo creo que tienen una batalla constante, ¿no? Todos los días, porque muy aparte de que puedan ser padres primerizos o que sea el último hijo, también responden a un canon social. ¿Y qué pasa con esto? Ellos de pronto quisieran corregir esas conductas, pero también hay que ver a qué tipo de familia responden. Entonces, van a haber miembros de la familia que digan, no, no puede ser así, está siendo muy duro con él o con ella, o por el contrario, otros que dicen, pero tienes que corregirlo y todo lo demás. Entonces, justamente como somos seres sociales, también los padres tienen que constantemente ver qué hacer y qué no hacer, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en el fondo, en la convivencia? ¿Ya? Quienes realmente conocen a ese niño son ellos, los padres, ¿ya? Entonces, sí es sumamente complejo, a veces yo creo, ¿no? Para los papás poder explicar esto, ¿no? De decir, yo estoy haciendo esto con mi hijo, si yo le llamo la atención a mi hijo en X cosas por esto, porque es como tener que andar dando explicaciones todo el tiempo, ¿no? Hacia las demás personas sobre las actitudes que tienen los chicos, cuando realmente cada uno tiene su propio estilo de crianza y también depende mucho del tipo de vida que lleva cada uno. Ruth, y en el caso de un chico no verbal, ¿cómo podemos fomentar las habilidades sociales? Ahorita lo que más se está haciendo, bueno, desde hace tiempo, pero ahora es ya más conocido, es el tema del sistema de comunicación, ¿ya? Siempre que llegue un padre a consulta y tiene un hijo no verbal, lo primero y esencial que decimos es que necesita un sistema de comunicación. ¿Por qué? Porque el sistema de comunicación es lo que realmente va a dar esa iniciación social entre el padre con el hijo. ¿Qué ocurre? De pronto el niño sí tiene cierta noción o cierto deseo de tener comunicación, pero justamente por el tema del tropiezo no tiene las palabras. Entonces ahí ingresan los sistemas de comunicación. Y en el sentido de los sistemas de comunicación, pues hay amplios. Está el tema de los pictogramas, está el tema del PEX. Me acuerdo que cuando hice la maestría, había un programa, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero había un programa que incluso era a través de tablets, computadoras, incluso que se podían proyectar. Porque también hay otra cuestión. Hay chicos que sí se les genera con más dificultad el poder manejarse con fotitos, ¿ya? Y como ahora estamos en una era sumamente tecnológica, se les hace más fácil manejar un celular o una tablet.
no es algo que yo recomiendo honestamente, pero también sirve como método, ¿ya? Y ¿por qué no lo comparto? Porque, ¿qué ocurre? Cuando nosotros queremos que se dé el aprendizaje, uno siempre lo tiene que tener en concreto, ¿ya? Entonces, si yo quiero que el niño sepa que esto es vaso, ¿ya? Yo tengo que tener la foto del vaso y del objeto, o sea, tiene que ser algo tangible, que él pueda coger, que él pueda palpar. Es la parte explorativa, ¿ya? Cosa que no me lo da la tecnología, pero como digo, igual es válido, ¿ya? Mientras sea y permita al niño comunicarse, está totalmente bien. Claro, y bueno, quizás se pueden utilizar, nosotros tenemos justamente un proyecto que nos hizo una universidad con referente a los tableros comunicacionales, los hicieron de forma más personalizada, es decir, con fotos reales de los sitios de su hogar, con las fotos de mamá, de papá, de las personas más mediatas. Quizás de esta forma pueda funcionar mejor, de acuerdo a tu criterio. Muchísimo más. De hecho, los papás me dicen, pero ya tiene pictogramas, pero ya tiene fotos de ir al baño, ya tiene fotos de pedir. Ahí viene la explicación y la parte clínica, que es lo que trabajamos nosotras. Les decimos, sí, es verdad. Y realmente, al menos yo sí felicito a los papás porque a pesar del desconocimiento que tienen, hay toda la intención de hacer que su hijo se comunique. Pero, ¿en qué sentido ayuda más? En que sea personalizada, en que el niño atribuya de que son acciones que él tiene que hacer, de que las personas que tenga ahí son miembros de su familia, incluso para identificar a quienes no seguir. Ya justamente ahorita, poniéndonos en el contexto de lo que está pasando en el país, sí es sumamente importante para los chicos que son no verbales identificar a las personas y en quienes confiar, porque si no, cualquier persona puede venir y decirle vamos y pues el niño se va. Hay niños que no, que sí son sumamente, incluso con la familia, son como que tema aparte, pero hay otros niños que tienen esta facilidad de irse con cualquier persona. Y en ese sentido sí sirve muchísimo también que todo sea personalizado, porque ahí él va a tener la tía de tal nombre, el papá de tal nombre, o si digamos alguien en específico, la niñera o el ama de casa o cualquier persona que le asista lo va a ver, él ya sabe que solamente con esa persona se puede ir. Lo estructura más y lo ubica de mejor forma. Ruth, hay un caso. Como neurotípicos muchas veces cuando perdemos a un ser querido o estamos viviendo una situación difícil, algunos esperamos ser abrazados, de alguna forma consolados, ¿verdad? Pero en el caso de los TEA muchas veces les es difícil poder consolar a una persona, ¿no? Muchas veces las personas piensan que no tienen sentimientos porque no demuestran quizás esa empatía en situaciones difíciles como la muerte, ¿ya? O cuando pasa una situación terrible y ven llorar a alguien o estar triste. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y cómo podemos ayudarlos a generar más empatía? A ver, yo de hecho creo que ellos son sumamente perceptivos. Lo que sí creo es que justamente como hay esta dificultad en el tema social, no logran transmitirlo de la manera adecuada. ¿Por qué lo digo? Y también en el sentido en cómo nosotros comunicamos las cosas. ¿Por qué? Yo, al menos con los chicos que trabajo, con los más chiquitos, ya sean los no verbales como los verbales, digamos, hay un día en el que yo de pronto pueda sentir mucho estrés o esté muy preocupada por X cosas, ¿no? Vida cotidiana. Ellos simplemente me miran y me abrazan. O sea, ellos saben que algo me pasa, pero no me preguntan, pero me abrazan. ¿Ya? Y ahí es cuando yo creo que el adulto es donde tiene que actuar, porque cuando hacen eso conmigo, yo sé que se han dado cuenta que yo no estoy bien. Y ahí es cuando les respondo, sí, es verdad, hoy no me siento tan bien, me pasó esto, me pasó lo otro. Entonces sí, hay una devolución de su parte, pero creo mucho que tiene que ver también con el tipo de vínculo que uno tiene con los chicos y también con el tipo de comunicación que uno tiene con ellos, ¿ya? Porque a veces al asumir de que ellos, digamos, los que no tienen palabras, no nos van a hacer ningún tipo de consuelo o de pronto por el tema de la condición no van a podernos transmitir emociones, no vamos a hallar nada. Ahí es cuando uno más tiene que actuar. Yo sí le digo, hay una mamita en específico, ahorita me acuerdo de ella, yo le pregunto siempre que cómo está, porque sé que a ella se le hace difícil comentar cómo se siente.
Y ahí es cuando ella me empieza a decir, bueno, me pasa esto, me pasa lo otro, y ahí le digo, por eso es que su hijo está así, por eso su hijo hoy día vino a la terapia así. Tiene que poderle contar, digo, de pronto no le cuente el problema en sí, pero díganle que usted de pronto no se siente tan contenta, que está un poco triste, eh, también que, digamos, en este momento no se encuentra de la mejor forma, pero que después sí, y que eso tampoco influye en él, ya, porque ahí también hay otra cuestión, y es que a veces los chicos, como te decía Jessica, son perceptivos, puede haber la tendencia que crean que es con ellos, o sea, que ese sentimiento que le embarga al adulto, ya sea de tristeza, enojo o alguna otra emoción, es con ellos, ¿ya? Y ahí es cuando a veces hay conductas reactivas, ¿ya? Hay conductas reactivas, ellos también se ponen tristes, no comen, no duermen, y a veces los papás tampoco entienden por qué es, pero a veces es por eso, por justamente los problemas de los padres. Por eso es sumamente importante también comentarles a ellos del día a día que tienen ellos. También es importante comentarles cómo ellos llevan las situaciones, de que ellos también se equivocan, ya, porque en el caso de los niños que son verbales, ellos más bien piensan directamente que es su culpa, y también cuando tienen padres que nunca les cuentan nada, ¿no? O sea, es como que la vida va de forma lineal, ellos tienen esta tendencia que todo tiene que estar bien, todo tiene que ser perfecto, porque nunca escuchan el error, ¿ya? Entonces, eso también es algo que trabajamos en la consulta, de que estos papás puedan decirle a los chicos, ¿sabes qué? Hoy día en el negocio me fue mal, hoy día se me dañó el carro, pero hice tal cosa, incluso para poderlos hacer más resolutivos, porque ahí es cuando a veces viene mucho esta frustración y vienen muchos los papás a comentar de que los chicos no toleran perder, quieren todo de inmediato, o que, por ejemplo, siempre quieren tener buenas notas y les desagrada muchísimo tener así sea un 9.90, ¿ya? Entonces ahí es cuando uno también tiene que intervenir y decirle, a ver, ¿cómo es usted? Él ve que usted falla, él ve que de pronto usted también tiene errores, él ve que usted los corrige, él ve cómo usted resuelve los problemas, ¿ya? Entonces, es un trabajo sumamente integral realmente. Los chicos nos ven y, como tú dices, son muy receptivos, y es tan cierto. A mí me ha pasado a veces que mi hijo percibe que, aunque yo la cara externamente diga otra cosa, sabe que algo me está pasando, y es verdad. Entonces tenemos que, como papás, ser más comunicativos, como tú dices. Parece que ellos no se dieran cuenta de las cosas, pero sí. Por supuesto, de hecho, cuando estamos a veces en procesos de evaluación y es la primera consulta, que es la entrevista con ellos, les decimos que no traigan a los chicos. Y dicen, ¿y por qué? Si igual es chiquito, él no escucha. Le digo, de pronto no va a entender todo lo que dice, pero este niño sabe que están hablando de él, o sea, lo sabe perfectamente, ¿ya? Entonces, sí hay que también dar un poco esa explicación, porque a veces cuando son muy chiquitos, los papás tienen como que ese criterio, ¿no? Son chiquitos, no pasa nada, hay que hablarlo, pero no, en el sentido de la percepción, ellos notan clarísimo cuando hay un problema, saben también cuando hablan de ellos, es algo que ya ellos sienten. La flexibilidad de las personas con TEA es un reto grande, que tampoco ayuda a la sociabilización. ¿Esto es cierto? La primera parte que dijo. La flexibilidad. La flexibilidad, sí, sí. De hecho, es una de las primeras cosas que uno tiene que trabajar en consulta, más allá de, digamos, de la demanda con la que llegan los padres, es también comprender ese niño que llega y no se siente entendido por nadie, que de pronto, sea que tenga palabras o no, no se siente relacionado a nadie tampoco. Entonces, un primer momento es también ingresar al mundo de ellos, ¿no? Es ingresar al mundo de ellos, es ver si es que tienen intereses o por el contrario no los tienen. Ya creo que tenemos una labor sumamente exigente en ese sentido, porque si hay chicos que vienen y no les agrada absolutamente nada, ya, aunque estén en escolarización, aunque los papás también hayan transmitido que tratan de que les guste una u otra cosa, simplemente no hay interés en nada, ¿ya?
pero yo también creo que es porque nadie a veces se da el tiempo de meterse en su mundo, en decir, ok, me voy a sentar contigo, ¿qué quieres hacer? Yo te acompaño, yo te escucho, yo me quedo a tu lado, ¿no? Para que de ahí de pronto, esa leve comunicación que tenga empiece a surgir. Porque sí es verdad que cuando, digamos, un papá viene y dice que nunca hace caso, ya. Uno como terapeuta no puede de buenas a primeras a decir, ok, voy a trabajar en eso y ahorita si vamos a hacer este juego y no sigues la consigna que te estoy diciendo, no jugamos. Imposible, porque no conocemos a ese niño. No sabemos cómo él expresa tampoco sus emociones, porque como comentaba, justamente el tropiezo hace que ellos lo transmitan de otra forma. De pronto el enojo no es enojo, sino que es tristeza. Entonces yo primero tengo que conocer a ese niño para de ahí intervenir. Entonces, si hay un problema en la flexibilidad, lo primero que tengo que hacer es descubrir qué le gusta, para luego ver por qué le cuesta tal cosa. Algo, Ruth, que te quería comentar. Ahora poco, yo estuve en una capacitación y justamente se trataba de las personas dentro del espectro, pero adultos, en el caso de ellos. Pueden hacer uso de una estrategia y hablaban acerca del masking o enmascaramiento como una herramienta, a menudo inconsciente o innata, de supervivencia. Bueno, algunos ya pueden aprender a usarla copiándola y otros no. ¿Cuál es tu opinión? Y si existen otras estrategias de cómo enseñarles a nuestros hijos. A ver, yo creo que el masking ya existía realmente. Lo que creo es que no le habíamos puesto un nombre, ya, porque básicamente el masking es ponerse una máscara y responder como la sociedad espera de nosotros. Ya, de hecho, yo tengo una amiga ya adulta que recién descubrió que estaba dentro del espectro, gracias a mí, porque después de conversar demasiado, pues ella me dijo, bueno, a ver, tú que trabajas en eso, dime, yo también respondo a eso, ¿verdad? Y bueno, yo como amiga no me sentía tan cómoda en decírselo, pero bueno, ya llegó un momento en que sentí que era mi obligación, porque decía, está sufriendo, porque no sabe lo que le ocurre. Y básicamente eso es cuando no hay un diagnóstico en la edad adulta, o por el contrario, es un diagnóstico tardío. Ya todo lo que hacemos en intervención temprana ellos no lo tuvieron. Entonces llega la adultez y hay dificultades en escoger la carrera, en mantenerse en la carrera universitaria, en el trabajo, en mantener las relaciones interpersonales, en mantener una relación amorosa también, ¿ya? Entonces, cuando uno puede hablar esto con el adulto, es realmente quitarle un peso de encima, creo yo, porque empieza a comprender muchas cosas que de pronto no tenía en mente, ya que pasaba por alto. Ya, yo recuerdo que esta amiga me decía, lo que pasa es que yo a veces me agobio mucho y dejo de escribir. ¿Ya? Y me decía, por el tema del vínculo que tengo con esta amiga, me decía, no creas que es porque tú me aburres o no me gusta estar contigo, pero es porque realmente a veces me agobia mucho estar en el celular. Entonces le dije, no te preocupes, yo te entiendo. Ya le digo, pero yo creo que tú debes comunicar eso a las otras personas, a las personas que tú consideras que son tus amigos, debes decirle esta cuestión. Le digo, porque, a ver, le digo, y ahí le expliqué, le digo, ¿qué ocurre? Le digo, si viene otra amiga, ya que no es psicóloga, ya es cualquier persona, no lo va a comprender, ya, y esa persona va a pensar que efectivamente a ti no te interesa, ya, porque así nos manejamos socialmente. Cuando tú quieres a alguien, tú le estás preguntando cómo está, qué ha hecho, qué se cuenta de nuevo, de pronto si salen, o sea, uno siempre busca tener todos esos intercambios sociales, ya, y de pronto la persona adulta también, pero primero se agobian por lo que comenté o por lo contrario, no saben cómo hacer. ¿Ya? De hecho, en estos momentos también estoy atendiendo adolescentes y hay uno en específico que justamente estamos trabajando este tema de las habilidades sociales, ¿ya? Porque no tiene, digamos, características a nivel sintomático, no hay aleteo, no hay reiteración de ideas, no hay nada de ese tipo,
pero sí hay un problema en el contexto de la parte social, porque yo vengo, ¿no? Y me dice, yo quiero hablar con esa chica, ya porque es un chico. Yo quiero hablar con esa chica, pero no sé cómo hablar con esa chica. No, no sé qué preguntarle, no sé qué contarle. Y de hecho, ahí es cuando sirve bastante tener a alguien que te comprenda. Él me dice, lo he logrado más o menos porque me ha ayudado un tío, un primo, ya, tipo así. Y le ha aconsejado, pues, y él ha tomado como que ese recurso y lo ha empleado. Entonces, básicamente, esas son las cuestiones que estamos trabajando. Entonces le digo, ok, a ver, entonces, si tú quieres hablar con alguien, ¿cuál es la primera pregunta? Ya, ¿cómo puedes hablar con ella? Eh, que de pronto de tus intereses, digo, pregúntale qué le gusta, le digo, si tú, esa persona te gusta, empieza a ver si tienen afinidad, pregúntale por sus intereses, mira si de pronto se encaja con alguno tuyo, ¿ya? Y ahí te vas dando cuenta, ya, incluso para diferenciar, ¿no? Si es que esta persona te gusta por lo que es físicamente o realmente estás viendo más allá, estás viendo sus sentimientos, es alguien con quien tú ves que quieres compartir algo, ¿ya? Incluso para diferenciar eso, ¿no? Porque uno también a veces conoce a las personas y uno solamente puede mantener una amistad, ¿ya? Pero sentir un cariño sumamente grande por esa persona. Incluso hasta en eso hay que irlos direccionando porque luego empieza la confusión de ¿será que le gusto? ¿Será que no le gusto? ¿Qué hago? ¿Cómo le digo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo le invito a salir? Entonces, en ese tema del masking también, eh, yo creo que les ayuda mucho, pero a veces también agobia bastante, porque efectivamente el masking es una herramienta que les va a ayudar a responder como los demás esperan, pero llega a ser un momento agotador. ¿Y por qué? Porque no están siendo ellos, ¿ya? Y por eso es que es importante que uno se vincule con las personas que comparten las afinidades de nosotros, ¿ya? Porque de pronto puede ser que a mí me gusta el fútbol, ¿ya? Y esa amiga no, pero le gusta algún jugador. Entonces, ahí tenemos algo de qué hablar. Pero si yo estoy forzando a que se produzca algo, ya una amistad, porque digamos, me obligan a que tengo que tener amigos, es algo que no se va a poder. Y ya se empieza a hacer un ejercicio sumamente tedioso para las personas, ¿ya? Porque justamente no sabes de qué hablar. De pronto lo que te cuentan tampoco te resulta interesante. Entonces empieza ya una saturación mental en la que no sabes cómo escapar, ¿ya? Y también está esta parte en donde no quieres pasar como alguien indiferente, ¿ya? Entonces, incluso para las amistades, los chicos sí tienen que ir, y por eso el trabajo se enfoca en eso, en definir bien tus intereses para saber hacia qué grupo de personas vas, ¿ya? Por ejemplo, este otro chico, eh, él tiene varios temas de afinidad. Le gustan los animales marítimos, le gustan los temas sociales a nivel del mundo, la parte económica realmente, el tema de los desastres naturales. Entonces, él tiene un amigo con el que habla de cada cosa. Por ejemplo, con Juan habla de los desastres naturales, con Pedro habla del fútbol, eh, qué sé yo, con María José habla del tema de lo que ocurre en el mundo a nivel económico, ¿ya? Pero tiene ahí como que su grupo de amigos y que son también su grupo de apoyo. Ruth, tenemos preguntas desde las redes. Isabel Espinosa nos dice, felicitaciones, interesante tema, son muy perceptivos, mi nieto se da cuenta que estamos preocupados. Otra persona, Marta Almeida, nos dice, buenas tardes, ¿y qué pasa en el caso de los adultos con TEA con respecto a sus relaciones sociales? Ok, sí, como decía, a ellos sí se les suele dificultar un poco. De hecho, el grupo de amigos de ellos no es tan extenso, ¿ya? Justamente por lo que decía, por el tema de los intereses, pero sí suele ser agobiante, como les compartía, porque
bueno, como les digo, ¿no? Todos somos seres sociales y siempre buscamos responder a la demanda que escuchamos de las otras personas. Y en la adultez, ya en este tipo de casos, se da justamente eso. Eh, no sé si de pronto les habrá pasado, al menos a mí sí. Siempre hay un amigo que dice, ok, tenemos esa reunión, pero si no va X persona, yo no voy. ¿Por qué no va? Porque esa persona es la única con la que puede hablar, ¿ya? Y siente que no va a poder con las demás, ¿ya? Y no es, como decía, no es realmente un tema en que esta persona sea indiferente o se la tache de aburrida o de que tiene otras cosas y no les da la prioridad. No, simplemente porque para ellos también eso es un esfuerzo, ¿ya? Y yo creo que es algo valioso también valorar ese esfuerzo, ¿ya? Porque de pronto no siempre van a buscar ese tipo de intercambios sociales. Así que los que tenemos amigos, ya con ese tipo de diagnóstico, yo creo que hay que aprovechar muchísimo cuando se da. Al menos cuando mi amiga me dice salgamos, yo creo que cancelo todo lo que tengo y le digo nos vemos. Porque yo sé que incluso pedir salir a veces es un reto. Ya, a pesar de que no pareciera, a pesar de que cuando uno está conversando con los adultos sea algo sumamente fácil, no, no lo es del todo. Retomando las preguntas, ¿desde qué edad les podemos enseñar habilidades sociales a nuestros hijos? Yo creo que desde los 2 años y que no es antes. Es que desde que nacemos tenemos un intercambio comunicativo. Solo que, digamos, ya entre el año y medio y los 2 años empiezan a surgir las primeras palabritas y ahí es cuando deben empezar las primeras intervenciones por parte de los adultos. ¿En qué sentido? En las expresiones de las caras. Mira, eso es cuando alguien está triste, ahí hay que abrazarlo. Mira, ahí es cuando está feliz, hay que chocarla con esa persona. Mira, él está preocupado, de pronto le pasa algo, no, no hay que hablarle mucho o no hay que hacer bulla. Desde ahí realmente empiezan las habilidades sociales, porque las habilidades sociales no solamente es que yo pueda hablar correctamente con alguien, que yo pueda mantener una conversación, no, también es el sentido de ser empático y sostener a la otra persona. Y eso se aprende desde muy chiquito. Tenemos más mensajes de las redes. Nadia nos dice, Made, excelente. Loli Dávila, buenas tardes, excelente tema, de mucho interés, felicitaciones. Daisy Macías, saludos desde Puerto Viejo, excelente tema de las habilidades sociales, las personas con TEA. Dime algo, Ruth, ¿las historias sociales son buenas para enseñar habilidades sociales? Sí, pero depende mucho del contexto cultural en el que nos manejamos, porque, por ejemplo, yo tengo que ponerle el marco del lugar en el que yo vivo, ¿ya? Porque a veces, digamos, en el caso de los cuentos, ahí obviamente son generales, usan animalitos, pues enseñan los valores y todo lo demás. Pero cuando queremos enfocarnos específicamente más en eso, hay que ponerlo mucho en el contexto del lugar en el que vivimos, ¿ya? Porque en el caso que comentaba de este chiquito, es de que, digamos, una fiesta. Una fiesta aquí, ¿cómo se maneja? Los chicos suelen tener quinceañeras, desde de los 15 años, ¿no? Empiezan como que más estos eventos sociales. Tienes las quinceañeras y pues comparten como que este tema de los cócteles y cositas así, suavecitas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Uno tiene que ir enseñándoles incluso la parte de medirse, ¿no? Porque a veces cuando justamente quieren pertenecer a un grupo, ¿ya? Y hay a veces también una desesperación por hacerlo, empiezan a de pronto tener comportamientos o hacer cosas que de pronto no les van a ayudar, ¿ya? Digamos, una persona neurotípica sí puede regularse en el sentido de, ok, me llevaron a esta quinceañera, me puedo tomar un cóctel, pero hasta ahí nomás y de ahí agua, ¿ya? Porque uno tiene el criterio ya concebido de que uno no está en esa edad, ¿ya? Pero ¿qué pasa en el tema del autismo? A veces por el tema de encajar, ya porque tenemos dos grupos, pues, ¿no? Unos que realmente no les interesa y incluso ni siquiera asisten a estos eventos, y hay otros que sí, por querer pertenecer al grupo, ¿ya? Y tener estos amigos que a veces
realmente no se catalogan amigos, que dicen, no, tienes que tomar, tienes que tomar, tienes que tomar, empiezan en una situación que ellos también no logran controlar y tampoco pueden transmitirla a veces a los padres porque saben que es algo que está mal, ¿ya? Entonces, en el tema de las historias sociales, creo que hay que, como decía, encajar mucho con cómo nosotros nos manejamos. Por ejemplo, ahora que este chico me comentaba, y sí me gustó muchísimo cuando me dijo esto, me dijo, fui a una fiesta, pero una chica que no conozco se me acercó y me ofreció un trago, entonces yo solo le sonreí y le dije que no. Y yo le dije, pero eso está muy bien, le digo, porque exactamente, tú no estás en la edad para eso. De pronto, si ella se siente de esa forma, que ella quiere hacerlo, correcto, que lo haga, le digo, pero eso no tiene nada que ver contigo. Y eso tampoco va a influir en que esta persona te hable o no. Ya depende de la calidad que tú eres como persona. Le digo, y me parece bien que también le haya sonreído, porque le estás demostrando que no solo estás rechazando, pero que realmente no es de tu gusto, no es de tu parecer. E incluso ahí tomó una decisión. Exactamente. No tuvo que depender de nadie para que le diga eso está mal, sino el hecho de trabajarlo constantemente en una intervención y que él pueda ya tener esos recursos. Es también saber cómo responder. También me acuerdo que justo en esta semana, ya con alguien más chiquito, yo conversaba con los papás y a él no le gustan las felicitaciones porque él tiene hipersensibilidad auditiva. Y él decía que no le gustaban las felicitaciones. Y le digo, pero entonces, ¿cómo va a ser ahora que sea tu cumpleaños? O sea, no quieren que te lo celebre. No, sí quiero. Le digo, entonces sí te gustan. Pues no, no me gustan. Le digo, ponte de acuerdo. ¿Y qué pasaba? Él me dice así. Me dice, así sí me gusta. Ya, entonces ahí, ¿cuál fue la devolución? Y el recurso. Le dije, ok, está bien. Entonces, sí te gustan las felicitaciones, pero de otra forma. Entonces, cuando alguien vaya a quererte felicitar o te quieran aplaudir por algo que tú lograste, diles que sí te gusta que te feliciten, pero que te gusta que te feliciten de otra forma. Y les enseñas que te gusta que te hagan, digamos, despacito, no como la lluvia, no 1, 2, 3, hasta que llega al 5 y se queda así bajito. Digo, entonces lo disfrutas, digo, porque a ti realmente te gusta que reconozcan tus logros, ¿ya? Solo que de una forma diferente. Y justo en esta semana lo utilizó. Tuvo la fiesta de una amiguita en la escuela mismo, o una presentación, no me acuerdo bien, y cuando él terminó, lo primero que hizo fue eso, decir, sí quiero que me feliciten, pero así porque a mí me gusta que me feliciten de otra forma. Para mí eso fue espectacular, porque yo dije, lo entendió. Claro, y lo comunicó, que es lo Y más lo comunicó, importante. exactamente. Ruth, cuando un niño o adulto no quiere salir de su cuarto para relacionarse con nadie, ¿qué deben hacer los padres? ¿Dejarlo ahí en el cuarto? Yo creo que ahí hay que contener demasiado. Primero, tratar de indagar qué es lo que ocurre, ¿no? Ver si de pronto, si es que estaba en una relación amorosa, si es que terminó, si es que tiene su grupo de amigos, tuvo algún conflicto con alguno de ellos, si es que le está yendo mal académicamente y no se los ha podido compartir a ellos, eh, o también si de pronto ya es él que como persona no se siente bien. Sí es verdad a veces que en el caso de los adolescentes es un poco más complejo porque a nivel biológico también se manejan en un torbellino de emociones y de hormonas, están en una montaña rusa constantemente, entonces sí es un poco más complicado. Y creo que por eso desde pequeños hay que desarrollar mucho esa comunicación entre los hijos al punto en que no tengan temor de compartir las cosas con ellos. Sea que estén mal, sea que tengan una mala nota, que se hayan equivocado, que hayan hecho algo que de pronto a los papás no les guste, pero que ellos tengan la confianza y la seguridad de podérselos contar. Porque ahí es donde viene realmente, ahí está un niñito afuera que tampoco se quiere, porque ahí realmente viene la intervención de nosotros como adultos, en contener y decir, ok, a ver, ¿qué te ocurre? ¿Qué pasó? A ver, ok, sí, es verdad, esto de aquí no me gustó, pero ¿qué podemos hacerlo para mejorar?
¿ya? Ahora, si realmente se trata de un tema que no ocurre nada de eso y que efectivamente esta persona igual no logra salir de su cama, pues yo creo que ahí sí habría que considerar una derivación a psiquiatría, porque, como decía, a veces mantener el peso constante de estos intercambios sociales puede generar mucha ansiedad, a veces mucha depresión, y no saber cómo manejarlo. Y ahí sí creo que necesitamos la ayuda de otro profesional que pueda animarlo un poco, muy aparte de la parte psicológica, ¿no? Claro, y si ocurre esto de aquí, como padres, ya sea un niño, un adolescente o un adulto, ponernos alerta, porque tampoco podemos permitir que todo el tiempo esté en un cuarto. Quizás le podemos dar su espacio y su tiempo, ¿verdad? Pero como tú Claro, dices, si esto ya va más allá, hay que acudir a un profesional. claro, por supuesto, porque de pronto, ya sea niño, adolescente o adulto, digamos, se encierran en el cuarto y todo lo demás. Puede que con una intervención de nosotros en decirle, ¿sabes qué? ¿Qué quieres comer hoy? ¿O quieres que veamos una película juntos? ¿Quieres verla en la sala o la vemos aquí en tu cuarto? Esos pequeños momentos ya sí pueden influir a que la situación mejore y que haya predisposición para volver a querer salir del cuarto. Pero cuando ya vemos que por más que intentamos, ¿no? Por todos lados y no se logra, pues ahí yo creo que sí es importante lo que decía, ¿no? Ver igual y valorar si necesita de alguna derivación con otro especialista. Ruth, en el caso cuando un chico, adolescente, en donde es la edad que quieren tener interacción con chicos de su misma edad y le gusta a una niña, hemos visto que cometen muchas torpezas sociales. ¿Cómo enseñarles a tener una buena interacción con una chica? Esa pregunta es muy buena. Ok, realmente uno empieza ese trabajo en torno a los 10, 11 años como tal, porque igual desde muy chiquitos ellos siempre, los niños siempre buscan a las niñas y todo lo demás, pero yo creo que entre los 10, 11 ya se debe empezar el trabajo porque tanto los chicos como las chicas empiezan a tener como que esa comodidad o querer buscar ese intercambio, ¿no? Pero ahí va lo importante. Ese trabajo es de mucha anticipación, porque hay que decirle, sí, a ver, ¿qué pasó? ¿Te gusta ella? A ver, ¿por qué te gusta? A ver, ¿te gusta porque te trata bien? ¿Te gusta porque te da presentes? ¿Te gusta porque es la persona que está en el recreo contigo? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Y encajarlo justamente en la edad en la que está. Por ejemplo, si está a los 11 años, uno tiene que direccionarlo y decirle, ok, si es verdad, realmente te gusta, pero no estamos en edad para eso en este momento, ¿ya? Está muy lindo que te guste, eh, reconocer también eso, ¿no? Me parece muy bien que tú identifiques que quieres a esa persona, pero es eso, ¿no? Es querer, no es enamoramiento es otra cosa, ¿ya? Y ir explicándoles, ¿no? Poco a poco, dependiendo de las edades, porque, a ver, yo tampoco puedo decirle a un niño de 11 años, no, es que eso es enamorarse y no te puedes enamorar porque puede pasar esto, esto. Es muy chiquito para tener esa conversación, a diferencia de ya unos 14, 15 años, ¿ya? Entonces, incluso para poder dar esas devoluciones en el sentido de las relaciones, uno tiene que tomar en cuenta mucho la edad, ¿ya? Y también llevarlo a la par mucho con los papás, en decirles, ok, parece que a Juanito le está gustando esta chica, hablen con él y todo lo demás, para que él comprenda que realmente es un gusto, no es un enamoramiento, porque también, ¿qué puede ocurrir ahí? Pues puede ocurrir que quieran tener como que otro tipo de actitudes, porque ellos dicen, ok, me gusta, le voy a dar un beso. Y entonces ahí es que la chica se espanta, pues, y se les va. Entonces hay que decirles, no, no la puedes besar. Tienes que, o sea, todo el proceso que hay que hacer. Para saludarla, puedes darle un beso en la mejilla. También tienes que preguntarle si se siente cómoda con el beso en la mejilla. Ya, si de pronto no, si es que le puedes dar la mano, si es que le puedes dar un abrazo, pero no inmediatamente hacerlo. Y ahí va algo importante, hacerlo reconocer también a la otra persona en cuanto a sus gustos y decirle, de pronto tú quieras abrazarla, besarla, de todo, pero no sabes tampoco cómo ella va a reaccionar. Hay que preguntarle a esa persona también si le gusta, ¿ya? Porque también
la forma en cómo mostramos afecto es sumamente diferente, sea una persona neurotípica o sea una persona neurodivergente. Ya, hay personas neurotípicas que detestan los abrazos, no les gusta. Ya, es en X situación que permiten esos abrazos. O por el contrario, ellos vienen y te abrazan. Entonces, es también comprender esa parte, lo que decimos, todo lo del contexto social. Es entender también que cada persona es un mundo diferente. ¿Qué podemos hacer los padres para ayudar a las personas con TEA a comprender su entorno social y tener éxito en el mundo social en el que vivimos? Porque es un mundo tan complejo. Bueno, pues, como he dicho desde el principio, la comunicación es sumamente esencial. Yo creo que no debe haber día en donde no compartan su día, tal cual. Ambas partes, padres como los hijos. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Pasó algo con alguien? ¿O tú viste algo que de pronto te llamó la atención? ¿Ya? Porque también ocurre esto. De pronto los chicos no son protagonistas, sino espectadores. ¿Ya? Y dicen, bueno, es que yo hoy día vi que estas dos personas pelearon. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué pelearon? Y eso ya nos sirve también a nosotros para llevarlos a la reflexión. En el caso de los padres o del terapeuta. Ok, ya, pelearon porque, qué sé yo, ¿qué puede ser? A ver. Eh, por algún chico, ya, digamos, por algún chico. Las dos se pelearon por algún chico. Ah, ok. Ah, pero es que eso ocurre porque a las dos personas le gustan lo mismo. Pero, ¿qué podemos hacer en esto si es que a ti te pasa? ¿Ya? Entonces, tomar como referencia no solamente lo que me pueda pasar a mí en el día, sino también de lo que veo. También creo que hay que estimular mucho que sean muy observadores en ese sentido, incluso para comentar, ¿ya? Porque también con este chico, él sí me pregunta bastante esto de, sí, ella le habló a él, pero no entiendo por qué, si siempre ha dicho que le cae mal. Le digo, bueno, de pronto no le caía tan mal y se dejó llevar por las opiniones de las otras personas. No necesariamente es así, ¿ya? O de pronto si le empiezan a hablar mucho, ¿será que le gusto? No lo sé, tenemos que descubrirlo. A ver, ¿qué te ha dicho que tú pienses que sea porque te gusta? Entonces es una devolución constante. Hoy que la tecnología y las redes sociales dominan sobre todo a los jóvenes, ¿qué se puede hacer para que a través de estas tecnologías puedan socializar los chicos TEA de forma adecuada? A ver, yo eh, veo que se vinculan mucho con los juegos en línea, ¿ya? Y de hecho creo que eso les ayuda bastante. ¿Por qué? Porque ellos se conectan, ¿no?, a la interfaz y realmente no ven a la persona, están conversando con ellos. Y ahí no es tan invasivo porque no los están viendo, no ejecutan el contacto visual. Entonces no se ven directamente y hay más fluidez para ellos de mantener la conversación, en hablar del juego o de hablar de otros temas. Entonces creo que en ese sentido sí les beneficia. De hecho, cuando fue la pandemia, sí me acuerdo que varios chicos les fue estupendamente bien porque no tenían ese contacto directo con las personas y se desenvolvían bien. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Discord. En esa aplicación uno puede transmitir videos, puede transmitir el juego que está haciendo mientras está conversando con otra persona. Yo creo que eso sirve bastante porque, digamos, si de pronto en el salón tiene un amigo con el que tal vez no se siente tan seguro de hablarle directamente, esa puede ser un primer paso, hacerlo a través de esa aplicación, cosa que posteriormente, cuando se hablen directamente, ya no se sienta tan agobiado. Y digan, no, ya conversé con él, sé lo que le gusta y todo. Entonces, cuando se dé ese encuentro, ya al día siguiente o pasando los días, haya más seguridad para acercarse a esta persona. Es necesario fomentar como padres espacios para que los chicos interactúen con chicos de su edad. Siempre, desde que se pueden. De hecho, por algo, yo creo que aquí está lo de Chiqui Place, Junior Place, Mister Joy, está el cine. De hecho, es muy común y es algo que hay que buscar siempre. Es algo que uno también aconseja siempre, de que los padres conozcan a todos los padres del salón para poder tener estas salidas.
Sí, totalmente. Los viernes, que ya, digamos, ya va para el fin de semana o entre semana. Eso es lo que va a ayudar, digamos, si es que son pequeños, a que empiecen a tener su círculo de amigos desde pequeños y sientan, como decías hace unos momentos, esa red de apoyo, ya porque también uno no puede esperar que de buenas a primeras conozca a alguien y salga todo el tiempo con esa persona. Es algo que se va construyendo. Hemos tenido muchos casos de chicos que en las escuelas no están teniendo buenas interacciones con sus pares. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos a que lo hagan correctamente? Primero sería sensibilizar a la institución, en el sentido de que hayan estas charlas en donde no se habla específicamente de los chicos como tal, pero sí que se dé esto de que cada uno es diferente, que cada uno se relaciona diferente también y que podamos ser partícipes de eso. Para en un segundo paso, que la docente, ya digamos en el caso si se maneja en un marco educativo, que la docente pueda propiciar esos encuentros en el tema de los trabajos del grupo, en el tema de los eventos, ya en el tema también de ella poder convocar a los padres y decir, mire, ya hablé con tal mamita y pueden poder ponerse de acuerdo para salir, ya porque tampoco es algo que va a surgir solo, es algo que nosotros tenemos que trabajar realmente, ya porque de buenas a primeras no va a surgir, incluso en el tema de estos amigos, ¿no? Porque hay muchos chicos que a veces, también por el estilo de crianza, no salen tampoco de esa burbuja de que hay personas diferentes de ellos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un chico con TEA que de pronto no se sabe regular, que sí habla, pero que al momento que le pasa algo empieza a gritar, ya lo empiezan a tachar de raro, ¿ya? De que no responde a lo mismo, ¿ya? Sin tomar en cuenta que él también al ser neurotípico puede tener otra manifestación de cómo demostrar su enojo, ¿ya? Solo que en el caso del niño con TEA lo expresa de otra forma, ya porque un neurotípico, ¿qué hace? Un neurotípico tira las cosas, un neurotípico tira la puerta, se cierra su habitación. El chico con TEA de pronto grita, pero como está más normalizado que se haga lo otro, pues el raro queda el chico con TEA, cuando no es así. Entonces, yo creo que en ese sentido sí sirve mucho que todo el mundo se empape en ese sentido y que puedan dar ese tipo de charlas en la institución, que también busquen los papás de pronto hablar con los papás de estos compañeros también, para que puedan entenderlo. Voy a leerte el último comentario de las redes. Marta Almeida nos dice, excelente dominio del tema por parte de la expositora. ¿Me podría orientar sobre qué profesional puede ayudar a un adulto para mejorar sus habilidades sociales? Bueno, de hecho, también trabajo con adultos. Trabajo con autismo en todas las edades. Pero creo que primero tendría que hacerse una valoración, ya, psicológica, porque en la valoración psicológica vamos a poder ver varios ítems. Más allá del diagnóstico en sí, vamos a poder ver rasgos de la personalidad, ya, que nos van a indicar cómo se maneja esa persona y también si hay algún tipo de, como decía, ¿no? No trastorno como tal, pero sí depresión, ansiedad, angustia, por el tema que decía a veces de la derivación. ¿Ya? No todos suelen necesitarlo, pero hay otros que sí, ¿ya? Porque a veces, justamente en el caso de la adultez, el tema del trabajo, ya el tema de la vida universitaria, suele ser muy agotador, ¿ya? Entonces, si de por sí nosotros como neurotípicos tenemos como que el estrés que nos va a 1000, ¿ya? Ahora imagínense un adulto con TEA que no solamente tiene que lidiar con el estrés del trabajo o el estrés de la universidad, sino también con el estrés de que tiene que ver cómo responder, qué cara hacer, qué cara no hacer, ¿ya? Entonces, no, por eso es importante esa valoración, porque hay que ver qué tanto pueden ellos, ¿ya? Y en ese sentido, orientar a ese trabajo, porque tampoco uno puede obligar y ponerlos a una exposición completa,
porque eso también puede terminar muy mal, ya porque de pronto va a llegar a la consulta un adulto que me diga, es que yo no puedo ir a los centros comerciales porque me agobio, y yo le diga, ok, nos vamos a ir al centro comercial y lo llevo. Sería fatal para esa persona. Y yo creo que ahí tampoco estaría comprendiendo, porque está viniendo a mí a decirme ese malestar. Está viniendo a comentar que se siente sumamente mal por eso. Entonces yo primero tengo que hacer toda una preparación, ¿ya? Para de ahí, de pronto, acompañarlo al centro comercial. Decirle, a ver, descubrir por qué le afecta, ¿ya? Si son las personas, si es la excesiva cantidad de estímulos, si es él como sujeto que no se siente bien ahí porque piensa que no encaja con nadie. Ya, primero hay que descubrir la fuente, el por qué. Y de ahí se empieza a trabajar para posteriormente buscar ese objetivo, que digamos, en este caso fuera ir al centro comercial tranquilo. Ya, porque todo esto no surge de la noche a la mañana. Como decía, es un trabajo y es una disciplina realmente. Esta falta de habilidades puede causar ansiedad a las personas TEA. ¿Cómo ayudarlos en este proceso de aprendizaje? Muchísimo, creo que hay que estar muy presente. De hecho, para los adolescentes y los adultos hay varios test, entre esos está el coeficiente autista y también está el EHS, que es la escala de habilidades sociales, y esa también es una pauta nosotros para trabajar. En el caso del estrés, sí es importante preguntar siempre cómo está esa persona. Y por detrás, preguntar cómo le está yendo en las otras áreas. Por ejemplo, cómo le está yendo en la institución, pero sin que él lo sepa, porque eso también puede generar más estrés aún. ¿Ya? ¿Qué pasa a veces? Como decía, no creo, y realmente en los casos que he tenido, no hay una dificultad a nivel cognitivo, sino más bien a veces de contexto. ¿Ya? Entonces, digamos, hay un chico que esté aprendiendo literatura o esté aprendiendo matemáticas, X cosa. Entonces, no es que no lo pueda aprender, es que la forma en cómo se le están enseñando no la comprende del todo. ¿Ya? Y hay un claro ejemplo que tengo también que se los puedo compartir. Viene una mamá preocupada a decirme que el hijo siente que el hijo no está aprendiendo y que no está entendiendo. Le tomamos las pruebas. Su coeficiente intelectual incluso es superior a la media, así que por ese lado no hay ningún problema. Pero que descubrimos cuando evaluamos la parte de las habilidades sociales, que esto también es un ítem. Hay mucha dificultad en la planificación, hay mucha dificultad en manejar el estrés y hay mucha dificultad para manejar el conflicto de problemas. Ahí está el punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la profesora, digamos, no ha logrado llegar a él. Y también el estilo de educación es muy importante ver si realmente aplica para ese hijo que nosotros tenemos. Porque a veces también como padres, uno siempre va a querer lo mejor para ellos, entonces va a buscar la mejor institución del mundo. Pero no todas las instituciones responden a los chicos. Ya, de pronto, yo me gradué en X colegio y quiero que mi hijo, como yo me gradué ahí, también quiero que vaya ahí. No necesariamente. Yo creo que los chicos siempre tienen que ser nuestra primera prioridad, antes que nuestros deseos y nuestros anhelos como padres. Porque si no, no estaríamos pensando realmente en ellos. Porque de pronto esta persona está padeciendo muchísimo en estar en un sistema educativo que no se acopla a sus necesidades, que no lo entiende y que no hace ningún tipo de inclusión. Entonces me parece que es sumamente importante que incluso eso los padres tengan en cuenta, si realmente la institución en la que están es la adecuada para él. Porque eso es lo que a veces genera también muchísimo estrés en ellos. Porque ellos quieren, por el tema del vínculo, por el amor que tienen a sus padres, quieren responder bien. Pero en ese tratar de responder bien, se saturan bastante. ¿Ya? Y llega un momento en que eso es insostenible. Ruth, tengo la última pregunta porque ya debemos finalizar el programa. Okay. Debemos exponer a nuestros hijos a diferentes contextos donde impliquen normas de comportamiento
y que sean incómodos para ellos? Sí y no. Como dije, lo importante es la preparación, ¿ya? Y aparte de todo es por pasos. La preparación, que sea en un lugar estructurado, ¿ya? Y que esté con alguien de su entera confianza. Porque yo tampoco puedo decir, ok, tienes miedo a las alturas, ándate con la niñera a la montaña rusa. Jamás. Eso no va a pasar nunca. Tiene que ir con los papás. Porque los papás es el vínculo más fuerte que tienen, o con su terapeuta. ¿Ya? Ahora, ¿qué digo en el tema del espacio estructurado? Justo hoy día también estaba los papás de este chiquito y me decían, ¿qué podemos hacer con su hiperactividad? No se cansa nunca. Entonces yo les dije, ok, si de pronto a ustedes, cuando salen a pasear, él se les va corriendo, tienen que irse a un lugar más estructurado, ya, donde él sí pueda hacer esas cosas y ustedes no tengan el temor a que le ocurra algo. Por ejemplo, en Mr. Joy hay varios juegos y ellos pueden estar pendientes y es un lugar cerrado, ya, que no va a tener peligro y puede descubrir las cosas, ya, y ahí desgasta toda la energía, ya, y en el caso de situaciones que le generen muchísimo malestar, como decía, es poco a poco, ya, y depende también del tiempo del niño, eso también es sumamente importante. Nosotros siempre vamos a querer, y a veces, al menos como terapeuta, uno ya tiene a veces hasta la respuesta, pero depende mucho del niño, depende mucho de ese sujeto que nosotros estamos construyendo. Porque yo puedo querer muchísimas cosas, pero no es a mi tiempo, es al tiempo de ellos. Y creo que hay que respetar mucho eso también. Ok, Ruth, ¿nos puedes ayudar con tu contacto? Porque hay muchas personas interesadas. Sí, mi número es el 099-660-0563. Listo, Ruth. Bueno, hemos llegado al final del programa. Ruth, te agradezco por haber compartido toda esta información tan valiosa con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. A mí, cada vez que me inviten a hablar del autismo, yo encantada. Listo. Me encanta hablar del autismo todo el tiempo. No va a ser la primera vez ya, entonces estás comprometida para otro programa. Bueno, no se preocupe, encantada. Listo. Recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.